son los qubits, unas puertas similares a las de la computación clásica, pero que puedan procesar simultáneamente todos los estados, y circuitos todos con elementos cuánticos que vamos a ver un poquito hoy. La breve historia, que forma parte de todos los artículos periodísticos, es de que, bueno, alrededor de 1980 ya la mecánica cuántica tenía 60 años de experiencia, era una ciencia bastante madura y los conocimientos de mecánica cuántica se utilizaron para construir una cantidad enorme de dispositivos que hoy forman parte de nuestra vida diaria. Para nosotros como informáticos el más importante es el transistor, pero bueno, está también el láser, están los radioisótopos, bueno, están las armas atómicas también. Y a un tal Paul Benioff se le ocurrió en 1980 convertir el modelo de máquina de Turing en un modelo cuántico, con lo cual empezó a despertar expectativas. Y en 1981 Richard Feynman lanzó el desafío de construir un simulador cuántico. Richard Feynman, es uno de los próceres de la mecánica cuántica, un hombre muy respetado, es premio Nobel de 1965, creo. Pero además es una persona sumamente carismática, no para nada la imagen del científico introvertido, digamos. Tenía mucha influencia su opinión, y él hizo una especie de desafío, diciendo que para estudiar mejor los fenómenos de la mecánica cuántica ya no se podían seguir haciendo simulaciones con computadoras clásicas porque los recursos de la computación clásica no eran suficientes. Y entonces, ¿por qué demonios no simulamos los mecanismos de la computación, de la mecánica cuántica con mecánica cuántica, como hacemos con las computadoras analógicas? Digamos que con circuitos eléctricos simulamos fenómenos de la física, de la mecánica. Y esquematizó un poco cómo se podía llegar a hacer y lo dejó planteado como desafío. Bueno, el desafío fue recogido, mucha gente se puso a trabajar en el tema y rápidamente se pasó de la idea de él, que era la de usar los dispositivos cuánticos para simular, a la idea de usarlos también para computar. Se propusieron modelos de cómo se podía llegar a construir el aparato y algoritmos que podían llegar a aprovechar eso. Eso duró unos 20 años, los progresos fueron lentos y a medida que la tecnología permitía ir fabricando máquinas con más qubits y que se iban probando algunos de los algoritmos que se estaban postulando, bueno, empezó a haber cada vez más gente que se interesaba. Y bueno, en algún momento las corporaciones se sumaron a la carrera. Cuando digo corporaciones hablo de Google, IBM, Intel, Microsoft, que le dieron un carácter mucho más competitivo y más marketinero a la carrera. Y bueno, en algún momento intervinieron los gobiernos que ya empezaban a tomar conciencia de que esta era una tecnología disruptiva y que no se podían quedar afuera de la carrera, inclusive por razones de seguridad y de política geopolítica, digamos. Yo creo que, por lo menos yo me enteré, el primero que empezó a ocuparse sistemáticamente del tema fue la Comisión Europea. Empezó a hacer reuniones con expertos y trató de consensuar
un plan coordinado de desarrollo. Después empezó a hacer aportes ya concretos a determinados proyectos. Y en un momento entró China, que en este momento de lejos creo que invierte algo así como 10 veces más que Estados Unidos. Y bueno, y en menor medida muchos otros. En Estados Unidos la iniciativa siguió siendo privada hasta hace muy poco. En algún momento, creo que en la época ya de Trump, el Congreso se interesó y votó una ley de incentivos y determinó de que, bueno, las instituciones nacionales tenían que intervenir, además de las privadas, obviamente en forma colaborativa. Votó un presupuesto interesante y ahí vamos. Bueno, acá puse algunas fechas interesantes. En 1985, David Deutsch, que es una persona que aparece muy a menudo en los papers de este tema, publica la descripción de un computador cuántico universal. Es decir, acá nos empezamos a apartar de la idea de que los dispositivos cuánticos van a simular fenómenos cuánticos y empezamos con la idea de que se pueden empezar a hacer cómputos. Él estableció un modelo teórico que, bueno, más o menos es el que se sigue ahora, y diseñó un algoritmo que lo vamos a ver después, que bueno, tiene importancia histórica porque es algo muy simple. Y se empezaron en los laboratorios de las universidades europeas, fundamentalmente, bueno, y americanas, a hacer experimentos con dispositivos que simulaban 2, 3, 4 qubits para probar el concepto de los algoritmos, es decir, si eso realmente podía llegar a funcionar. Recién en el año 1997 hubo anuncios de computadoras cuánticos de 2 bits. En el 2000 se desarrolló la idea de un computador cuántico adiabático que sería un tercer paradigma. En 2001 IBM con la Universidad de Stanford implementaron el algoritmo de Shor, que es el que más expectativas despierta en este momento, porque permite factorizar números. Eso tiene importancia en seguridad. En D-Wave anunciaron el primer computador adiabático 10 años después de que el MIT desarrollara la teoría. Bueno, después entró a jugar fuerte China. Acá puse que anunció un satélite cuántico, que no sabemos bien lo que es, pero se usa para hacer teletransmisiones de informática cuántica, y hay muchos otros anuncios chinos. Esto es un poco un muestreo. En 2017 IBM aparentemente se puso a la cabeza de la carrera con un computador cuántico de 17 bits, que después amplió uno de 50 qubits, que creo que es el que tiene en este momento funcionando. En 2018 Google anunció un procesador de 72 qubits, pero misteriosamente todas las demos se hace con uno de 59. O sea, aparentemente le bajó la cantidad de qubits activos. Y Rigetti, que es una startup, una empresa formada por un físico que se fue de IBM, empezó a trabajar con su esposa y después, no sé cómo, empezó a conseguir muchos apoyos y llegó a tener chips, es decir, microprocesadores cuánticos reducidos en una tableta de silicio. Y el último anuncio que hizo es que iba a desarrollar uno de 120, hace 2 años, uno de 128 qubits, que creo que todavía no está funcionando. Bueno, en 2009 Google dijo que había alcanzado la supremacía cuántica. La supremacía cuántica consiste
en resolver algún problema cualquiera más rápido que un computador cuántico, un supercomputador cuántico poderoso. Y no sé si tiene mucho sentido, porque lo que Google hizo fue elegir un problema sumamente limitado, sumamente rebuscado. Creo que es más mérito haber buscado el problema que haber alcanzado la supremacía cuántica. Bueno, esta es la graficación de la carrera, desde 1997 hasta 2009. Fíjense cómo fue subiendo la curva. Calculan cuándo vamos a llegar a tener, no sé, 1.000.000 de qubits, que es aparentemente lo que se necesita para poder trabajar cómodo. Bueno, volviendo a la supremacía cuántica, bueno, ya se dieron cuenta que hay una fuerte competencia para encontrar una combinación de máquina y de algoritmo que supere a un colega clásico en la solución de algún tema en particular. Google publicó en la revista Nature que con su procesador Sycomore de 59 bits se ejecutó en 200 segundos una tarea que habría llevado 10.000 años en la computadora más rápida del mundo. E inmediatamente fue objetado por IBM diciendo que la prueba era demasiado limitada y no tenía validez. Como los progresos en la tecnología, el estado actual de la tecnología permite, bueno, digamos 50, 70, pongamos leer dentro de poco 100 qubits, para tener una computadora cuántica de propósitos generales que resuelva, por ejemplo, el algoritmo de Shor, se necesitan algo así como 10.000 qubits funcionando, que tienen que tener muchísimo, pero muchísimos más haciendo recuperación de errores. Con lo cual, ese objetivo parece lejano. Entonces, mientras tanto, lo que están haciendo, los que están en esta carrera, es buscar aplicaciones para computadoras que se llaman de escala intermedia, que pueden ser ruidosos, pero pueden resolver algunos problemas. Así está empezando a buscar en qué usar la solución que tendríamos. Y mientras tanto, todos los conocimientos que se fueron acumulando en materia de instrumentos se están utilizando para hacer más dispositivos cuánticos en el área de la criptografía. De hecho, en el área de criptografía ya se venden para hacer detectores sumamente precisos, sensores sumamente precisos, medidores sumamente precisos, que son interesantes en realidad para la misma investigación científica, pero eventualmente para perdón, que me... Bueno, me perdí un poquito. Bueno, hay que decir de la supremacía cuántica. Decimos que es en aprovechar los beneficios de los dispositivos cuánticos. Ya hablamos algo de la superposición, que permite efectuar cómputos en paralelo, explorar varios caminos a la vez, etc. La otra extrañeza de la computación cuántica es lo que se denomina entrelazado. El entrelazado es algo sumamente misterioso. En determinadas condiciones, dos qubits se pueden vincular de manera de que el accionar de uno influya sobre el otro. No se sabe cómo. Y esa cualidad se conserva aunque separemos los qubits.
1 metro o 1000 kilómetros. Obviamente es fuente de toda clase de especulaciones de por qué pasa eso. Y el tema es de que en la computación cuántica eso sirve primero para hacer transmisiones entre puntos distintos, pero sobre todo dentro de la misma computadora para pasar la información de un lugar a otro y para hacer una especie de duplicado de la información que permita implementar algoritmos de recuperación de errores. Bueno, las áreas de investigación activas en este momento son el desarrollo de toda la tecnología física que permite incrementar la cantidad de qubits y por otro lado una enorme cantidad de gente que se dedica a desarrollar algoritmos. Pero mucha gente. Si echamos un vistazo a las publicaciones académicas, se están publicando alrededor de 300 o 400 papers por año. Y toda gente que está ensayando cosas, primero aparece un paper de que proponen algo, 3 años después se ponen a desarrollarlo, se ve que el primer paper fue para conseguir fondos. Y tiempo después, quizá otro grupo, en general otro equipo, trata de implementarlo a ver si funciona. Y así se va avanzando. Hay miles de personas trabajando en este tema. Los que trabajan a nivel de los algoritmos, en general, no son físicos. Todo lo que se necesita saber es modelizar un poco los dispositivos cuánticos y trabajar con el modelo, así como en la computación clásica trabajamos con el álgebra de Boole, acá se trabaja con otras formalizaciones y finalmente los problemas se reducen a ecuaciones. Para apoyar estos procesos, desde el 2016, IBM ofrece acceso remoto a un parque de computadoras cuánticas. Es decir, cualquiera se puede conectar, hay un kit de desarrollo donde se pueden dibujar los circuitos cuánticos, se los puede simular offline y llegado el caso se puede solicitar la ejecución del algoritmo en un computador cuántico real. Bueno, muy poco tiempo después otros Atos, Rigetti, hicieron anuncios parecidos. En realidad ya había algunas universidades que tenían servicios en línea para los estudiantes y los investigadores. Así que bueno, se pueden ensayar, generar algoritmos y ensayarlos. Pero además hay muchísimas herramientas de software para simular el comportamiento con un computador clásico. Estas herramientas nuevamente permiten dibujar, simular, obtener datos y validar los algoritmos. Entonces se supone que con todo esto se va a poder ir formando a los futuros usuarios e inclusive operadores de computadoras cuánticas. Bueno, ¿qué son las tecnologías cuánticas? Son construcciones con elementos cuánticos. Reitero que sigue una ley de la mecánica cuántica y ya estos conocimientos fueron utilizados ya
construir otros dispositivos y ahora se utilizan para computación cuántica. Quizá deberíamos hablar un poquito de qué es la mecánica cuántica. De las personas que tienen mi edad, tuvimos que aprender recientemente lo que era mecánica cuántica. Cuando yo cursaba ingeniería, me enseñaron algunas cosas de mecánica cuántica sin decir que era mecánica cuántica. Así que cuando apareció el paradigma, resulta que algunas cosas las sabía, pero no las conocía con ese nombre. Bueno, ¿pero qué es? Es la parte de la física que estudia el comportamiento del mundo subatómico. Las moléculas, los átomos, los electrones, los fotones y todo un zoológico de partículas subatómicas, que son las que componen los núcleos de los átomos que distan de ser un material homogéneo. Esto se empezó a estudiar a fines del siglo XIX, haciendo especulaciones de cómo estaba formada la materia. Se llegó a la conclusión de que estaba formada por átomos y se empezó a avanzar en la probable estructura de los átomos. Y a medida que se iba progresando en esos estudios, se fueron detectando cómo era el comportamiento de estas partículas y ese comportamiento resultó ser muy extraño, contraintuitivo, en algunos casos parece mágico. Durante los 20 primeros años del siglo XX se determinaron una serie de leyes siempre empíricas de cómo funcionaban las cosas. Y entre 1920 y 1930 se formalizó la representación matemática, que es la que se utiliza todavía ahora. Y bueno, digamos para resumir que se conoce con mucha actitud cómo se comportan las partículas, se puede predecir su comportamiento, se pueden predecir cuáles van a ser los valores de las mediciones con una exactitud mucho mayor que la de otros campos de la física, pero todavía se discute por qué pasa eso. Veamos algunas extrañezas. Todos los elementos cuánticos tienen magnitudes. Energía, velocidad, posición. Todas estas magnitudes están cuantificadas. Parece que la naturaleza fuera progresando en pasos discretos que se pueden calcular y que se denominan cuantos. Por ejemplo, las órbitas de los átomos no pueden ser cualquiera, como las de los planetas alrededor del Sol. Son una serie de órbitas concéntricas en lugares preestablecidos, no puede haber otra. En cada órbita puede haber un cierto número de electrones, pero no infinito número. Otra de las particularidades es que las partículas a veces se comportan como partículas, es decir, se pueden hacer bombardeos con partículas, se puede ver cómo rebotan en superficies y otras veces se comportan como ondas. Pasan a través de una rendija que normalmente no debería dejar pasar las partículas y tienen inclusive fenómenos de interferencia como los de la luz. Todas estas son cosas que fueron sacudiendo totalmente el mundo científico allá por los años 20. Otra cosa es la incertidumbre, es decir, todos estos elementos se están variando continuamente y si en algún momento los medimos, dan uno de varios posibles valores preestablecidos. Ahora, se presume que entre una medición y otra están en estados intermedios, pero nunca se pueden observar. Siempre que se los observan, se precipitan en alguno de los estados que vamos a llamar principales. Entonces hay una gran discusión de por qué ocurre eso. Es decir,
si en realidad es algo que está variando al azar y nosotros tomamos una especie de foto y lo encontramos en algún momento, parecería la cosa que se puede suponer más rápidamente. Sin embargo, los físicos llegaron a la conclusión de que todo se comporta como si la definición se hiciera en el momento de la medición. Bueno, para no exagerar, vamos a pasar al tema de la superposición de estados y las mediciones. Si se observa una partícula, es decir, si se la mide con algún dispositivo, y si la partícula tiene un estado intermedio o un estado de superposición, como dijimos antes, se destruye la superposición y se informa uno de los valores fundamentales. Si el experimento lo repetimos en idénticas condiciones, vamos a ver que algunas veces da un valor y otras veces da otro valor. Y repitiéndolo muchas veces se puede hacer una estadística de cuántas veces es uno y otro, y hay teoría para decir cuál es la probabilidad de repetición. Pero una vez que se la midió, si repetimos la medición da siempre lo mismo. Por eso se dice que la medición destruyó el estado cuántico y lo pasó a un estado que efectivamente se llama clásico, donde ya tiene un valor definido que se va a repetir siempre. Bueno, las mediciones son muy importantes. En el funcionamiento, por eso estuve hablando bastante sobre eso. Disculpen, tengo un mouse que está un poco ruidoso. Bueno, la otra extrañeza es la del entrelazamiento. Probablemente es el fenómeno cuántico más extraño y es el que ha dado más lugar a discusiones y polémicas. Hay una, bueno, no tenemos esas anécdotas porque hay muchísimo. Pero digamos que, como no está claro a causa de lo que sucede, hay interpretaciones distintas que se han efectuado en los últimos 100 años. Hay una que ya pasó a ser casi convencional, que es la de los primeros ídolos de la mecánica cuántica y después, bueno, muchas otras. Todavía se sigue discutiendo si la naturaleza es causal o es determinista. Hay interpretaciones que a veces son delirantes. Pero bueno, vamos a ver un poco algo sobre computación cuántica, pero antes repasemos lo que es la clásica. En la computación clásica la información se almacena en bits y las señales que salen de los bits se computan con las clásicas puertas OR, AND y exclusive OR que todos conocemos. Los circuitos de computación clásica se representan matemáticamente con el álgebra de Boole, lo cual permite hacer análisis de largos circuitos en forma abstracta, y los bits se emulan físicamente con cualquier dispositivo que admita dos estados. Las primeras que se usaron fueron los relés, después se pasó a válvulas electrónicas y después los transitores. Bueno, hoy se utilizan exclusivamente transitores que están litografiados sobre material semiconductor con una densidad de millones de transitores por centímetro cuadrado. Y las puertas lógicas son circuitos electrónicos que están metidos en los mismos chips. ¿Cómo hacemos algo parecido con la computación clásica? Por un lado, almacenamos la información en qubits,
que se implementan en dispositivos cuánticos, pero en forma abstracta se representa en un qubit que pueda tener múltiples estados, de los cuales a los principales llamamos 0 y 1, y a los superpuestos se los llaman de distintas maneras, pero bueno, el que más se utiliza es el que es una mezcla igual de 0 y 1. Hay herramientas matemáticas, vamos a echar un vistazo ahora para representar toda esta lógica. La lógica fue diseñada por Dirac, que es uno de los, ya en 1927 por ahí. Y reiterando, se representan los dispositivos físicamente con elementos que pueden ser naturales o artificiales. Ya veremos cuáles. No hay elementos para representar a las puertas. El comportamiento de las puertas, que son las que hacen procesos sobre los qubits, en general se hacen sobre los mismos qubits. Es decir, hay acciones físicas que se pueden hacer para que los qubits cambien de estado. Lo que más naturalmente se utilizan son los elementos cuánticos naturales, es decir, de hecho las primeras que se empezaron a usar eran moléculas. Después se animaron con los átomos y después con los iones. No, creo que fue primero con los iones que con los átomos. Estas moléculas, o átomos o iones, se pueden hacer modificaciones entre las propiedades cuánticas mediante las compuertas. Los átomos, vamos a tomarlo como ejemplo, tienen distintos niveles de energía. El nivel de energía está dado por la posición de los electrones. Es decir, cuando a un átomo se lo excita energéticamente, hay un electrón que pasa de la órbita en que está a una de nivel superior. La energía que absorbe es un cuento de energía radioeléctrica, un cuento determinado. Es decir, para cada transición entre cada nivel de órbita y el siguiente hay un determinado cuanto con una determinada cantidad de energía. Si mandamos otra cantidad de energía que no resuena con ninguna de las transiciones, no hace nada. Pero si resuena, se cambia de nivel y entonces decimos que el átomo pasa de 0 a 1. Con los electrones se manipula el spin. El spin, digamos que se modeliza como si fuera un movimiento de rotación del electrón sobre sí mismo, aunque la moderna mecánica cuántica dice que los electrones no rotan y que quizá tampoco existen. En el caso de los fotones, que son cuantos de luz, se modifica su polarización o su trayectoria o su cantidad. Vamos a echar un vistazo sobre esto más adelante. Es decir, para cada tipo de tecnología, ya sea moléculas, átomos, iones, electrones o fotones, se utilizan ambientes distintos y distintos instrumentos para armar las transiciones y para medirlos. Estos elementos naturales permitieron al laboratorio ir verificando la viabilidad de los algoritmos cuánticos, pero son de muy dudoso escalamiento. Entonces, en los últimos años se ha tratado de trabajar con dispositivos artificiales que son macroscópicos, que en forma muy extraña llegan a tener comportamientos cuánticos. El que más difusión tiene ahora es el de los anillos superconductores. Si los materiales superconductores, cuando estén enfriados cerca del cero absoluto, pierden su resistencia, se vuelven superconductores. Es decir, cualquier pequeña diferencia de potencial hace que la corriente
circule sin disipar calor. Bueno, y esta corriente tiene un comportamiento cuántico, de manera que se puede explotar para las supercomputadoras. Y el otro son los elementos cuánticos, los puntos cuánticos, que son, bueno, digamos que son construcciones sobre material semiconductor. Bueno, acá, volviendo al tema de los qubits sobre los átomos, dibujamos un esquema del núcleo de un átomo con dos órbitas electrónicas. En este ejemplo, y generalmente siempre, se usan átomos que tienen un solo electrón, pues sería el átomo de hidrógeno, por ejemplo, o que tienen muchas capas de electrones, pero se trabaja sobre la capa más externa que tenga un solo electrón. Eso por simplicidad. Bueno, el tema es que el electrón en esa órbita está definida como el estado cero del qubit. Y cuando llega a un cuanto de radiación, se lo pasa a la etapa 1. Ya dijimos que el cuanto tiene que tener una determinada cantidad de energía. Si es excesiva, a lo mejor se va a otra órbita o a ninguna. Si la órbita es inestable, con el tiempo decae en el nivel anterior, emitiendo la energía que recibió, pero lo tenemos de vuelta en el estado cero. Este es uno de los problemas de la computación cuántica. Es decir, espontáneamente, después de un cierto tiempo, todos los átomos, todos los qubits en realidad decaen a su estado fundamental y no se pueden usar más. Bueno, los niveles de energía del átomo se los suele representar en una escala. Y bueno, un comentario es de que los niveles en que están los átomos tienen subniveles. Es decir, entre un subnivel y otro hay saltos de energía más pequeños que también se pueden explotar. Es decir, dentro de un nivel cero, o dentro del nivel más fundamental podemos tener subniveles, o del otro, y las variaciones entre subniveles a veces son más fáciles de manejar porque los saltos de energía son más pequeños. Entonces, en vez de necesitar cuantos de luz, podemos trabajar con cuantos de microondas. Bueno, los cuantos de luz obviamente se hacen llegar a través de láser. Si trabajamos con electrones, se trabaja con el spin. El spin, bueno, independientemente de lo que sea, se muestra como una rotación del spin sobre su eje, del electrón sobre su eje, y como el electrón está cargado, origina un dipolo magnético. Si se lo hace pasar, como indican acá en la figura, a través de dos electroimanes, se abren. Clásicamente podríamos suponer que los electrones están orientados al azar y que si se los hace pasar a través de electrones, se deberían abrir formando un abanico. Pero la experiencia muestra que no, que se abre en dos direcciones, como indica esta figura acá. Es el comportamiento cuántico del spin. Puede tener dos valores nada más. Y esos valores se reciben como 0 y 1 y se utilizan en computación cuántica. Acá en la figura de la derecha se muestra un esquema en el cual se hacen pasar un haz de electrones y se separan físicamente hacia arriba y hacia abajo, y se ve que el 50% va hacia el 0 y el 50% va hacia el 1, o sea que tenía un estado superpuesto. Si el
al haz que pasa por abajo se lo hace pasar por un nuevo haz, por un nuevo conjunto de electrones, orientado de la misma forma, obviamente pasan todos. Si en cambio estos imanes que están acá los rotamos para que estén en forma horizontal, nos encontramos con que se separan en dos haces horizontales, 25% cada uno, 25% para el otro lado, lo cual demuestra de que los componentes horizontales estaban presentes desde acá. Bueno. Lo otro que se utilizan son los fotones. Los fotones en realidad son muy cómodos para utilizar porque es la única tecnología que se puede manejar con elementos macroscópicos, es decir, los fotones se generan con haces de luz y después se utilizan filtros de polarización, espejos, reflectores, semirreflectores, etc. Son todos elementos que se pueden montar arriba de una mesa para hacer pequeños circuitos cuánticos casi en forma visible, diría yo. Acá en el esquema de arriba vemos que la luz naturalmente viene con polarizaciones en todas direcciones. ¿Qué es la polarización? La polarización es el plano en que oscila la onda de luz, que es una onda electromagnética. Se toma como referencia el plano en que oscila el campo eléctrico. La polarización vertical es cuando se consigue filtrar la luz de manera que solamente pase la polarización vertical, como indica la figura aquí, y hay también polarizado, ese mismo polarizador se lo puede poner geométricamente en posición horizontal, y se podría ver que estos fotones que pasan por aquí no lo atraviesan. Obviamente, si lo ponemos en forma horizontal, sí lo atraviesan. Pero la extrañeza es de que si lo ponemos en forma inclinada, nuevamente, algunos van a pasar y otros no, pero los que pasan van a pasar inclinados, en el mismo ángulo en que está el filtro de polarización. Es decir, acá eran verticales, acá no son más verticales. O son inclinados o no hay. Y la cantidad que pasa varía en la medida en que hacemos variar este ángulo. Y bueno, el cálculo que se hace para saber cuántos pasan, aplicando el formalismo de la informática de física cuántica, funciona. Bueno, vamos a ver cómo se aplica todo esto. Lo primero, los simuladores cuánticos. Ya dijimos que la idea original de Feynman fue de hacer simuladores cuánticos. Simplemente si tenemos que estudiar el comportamiento de algún elemento cuántico complicado, como puede ser una gran molécula de un hidrocarburo o cualquier elemento biológico, la cantidad de átomos que intervienen es enorme, y si queremos, aunque se sabe perfectamente cómo interactúan esos átomos, si lo queremos calcular con un computador, necesitamos hacer simulaciones sumamente complejas que en poco tiempo exceden las capacidades de los computadores cuánticos. Entonces él decía que eso había que simularlo con otro dispositivo cuántico que siga las mismas leyes, pero que sea más fácil de construir y de controlar. Bueno, la idea prendió y hoy se utilizan simuladores cuánticos implementados en varias tecnologías y que permiten hacer muchos estudios. Digamos, parecería como que la química fue la que más se benefició, y la bioquímica, y bueno, con muchas aplicaciones en medicina. Bueno, ahí hay otras áreas donde se estudian estos simuladores: la física del estado sólido, la física de las altas energías, la física nuclear, la cosmología. Últimamente se estudia la cosmología analizando
el comportamiento subatómico de las estrellas, bueno, e inclusive problemas abstractos no físicos, como la simulación de Majorana. Bueno, a pesar de que los simuladores fueron la idea original, hoy todo el mundo está trabajando con el tema de las computadoras cuánticas, procurando resolver algoritmos cuánticos. Hoy en día hay tres esquemas o tres modelos de computadoras cuánticas. La que más se trabaja es la computadora cuántica de circuitos. De hecho, todos los anuncios que aparecen en las revistas y en los diarios hablan de logros en materia de computación cuántica de circuitos. Sin embargo, hay un esquema de computadoras cuánticas adiabáticas que es una especie de mezcla entre analógico y digital y que se puede aplicar para resolver problemas de optimización. Se pueden resolver muchos problemas de investigación operativa con ese tipo de computadoras y de hecho, muy en silencio, estos computadores se han desarrollado mucho y ahora tienen miles de qubits, mientras que estos de acá abajo por ahora tienen decenas de qubits. Bueno, y finalmente hay un tercer paradigma, que es la computación cuántica topológica, que me temo que yo no nos puedo explicar, porque trabaja con partículas, trabajan con cuasipartículas. O sea, son partículas de 2 dimensiones en un mundo de 3 dimensiones, que tienen un comportamiento que solo la mecánica cuántica puede predecir, pero que los preserva de muchos de los problemas de las computadoras de las partículas tridimensionales. Bueno, Microsoft, que entró un poco tarde en la carrera, se está dedicando a estudiar este tema y ellos cuando salgan van a salir con computadores cuánticos topológicos. Bueno, las computadoras adiabáticas trabajan con un principio, el principio de las transformaciones adiabáticas, que no es el mismo que el de las transformaciones adiabáticas de termodinámica. En termodinámica se llama transformación adiabática a la que está aislada y no intercambia calor con el medio ambiente. En cuántica, las transformaciones adiabáticas son las que no intercambian energía entre los distintos estados fundamentales de los qubits. Entonces, esto se basa en construir un circuito cuántico sencillo, ponerlo en un estado fundamental y empezar a agregarle qubits de a poco y empezar a agregarle complejidades hasta que ese circuito resuelva el problema que nos interesa. Si se hace muy lentamente y en determinadas condiciones de aislamiento, el conjunto no sale del estado energético y el estado que tiene al final sería la solución del problema. Bueno, la empresa D-Wave canadiense es la que está trabajando en este tema, es la única, por lo menos, que lo hace con alto perfil y tiene un computador adiabático de 2000 qubits y anunció uno de 5000. Y ha vendido, qué sé yo, 1 o 2 docenas a institutos de investigación, en la Lockheed, a la NASA, y entidades así. Bueno, y vamos finalmente a los circuitos cuánticos. Como su nombre lo indica, incluyen qubits, puertas lógicas y medidores, con todos los cuales se pueden ejecutar algoritmos secuenciando operaciones. Ahora, potencial es ilimitado, pero hoy en día hay solamente 2 importantes y alrededor de 40 o 50 que figuran en una lista
de alguien que está haciendo un inventario con nombres extraños, pero que aparentemente, bueno, no fueron ensayados porque si no hubieran salido en los diarios. Pero bueno, los dos más importantes son el algoritmo de Grover y el de Shor. El de Grover es un algoritmo que permite hacer una búsqueda en una lista desordenada buscando un elemento que interesa. Si quisiéramos hacer eso con un computador cuántico, en general tenemos que ir tomando los elementos de A1, ver si nos interesa, lo cual en general consiste en aplicarle una fórmula o hacerle alguna transformación, y lo tenemos que hacer con todos los elementos de la lista. Bueno, Grover, en principio, al primer ensayo ya tiene algún resultado y lo puede ir refinando, haciendo algo así como una raíz cuadrada de n de ensayo, con lo cual tiene una ganancia grande con respecto a los computadores clásicos. Y el de Shor permite factorizar números con una ganancia exponencial frente a los algoritmos clásicos conocidos. La importancia de esto es de que la factorización del elevado número de qubits hecha de manera de que viendo una clave no se pueda saber cuáles son los factores que la componen, es la clave, perdón, de la redundancia, de las claves asimétricas que se utilizan hoy en día en computación, y si el algoritmo de Shor llega a funcionar, se podrían llegar a romper las claves RSA que se utilizan. No sé por qué hay tanta especulación para tratar de conseguir eso. Parecería que es una perversidad, pero bueno. Se persigue mucho eso y después, al mismo tiempo se están tratando de desarrollar algoritmos cuánticos de encriptación para reemplazar al de clave pública y privada. Vamos a echar un vistazo, solamente un vistazo a la formulación matemática. Para representar un qubit necesitamos un elemento abstracto que tenga muchos estados. En informática clásica utilizábamos el bit, que podía tener dos estados, generalmente lo llamamos 0 y 1 o verdadero y falso. Y acá, como son muchos, se utiliza una representación vectorial, pero en un estado, en una representación vectorial en un espacio bidimensional, pero que admite coeficientes imaginarios, es decir, coeficientes complejos. Es decir, el vector del estado, que es se representa con una columna vertical y se puede dar con una combinación lineal de los dos estados fundamentales, donde A y B son números complejos, y la condición es de que sumados tienen que dar 1, o sea que los vectores son todos unitarios, o si ustedes prefieren, los estados son unitarios. En esta fórmula que está acá, 0 y 1 son estos. Es decir, esta notación extraña, que tiene una barrita acá y un paréntesis angulado, significa vector. Este es el vector psi, que es igual a A por el vector O, 0, o B por el vector 1. Bueno, esta notación la inventó el amigo Dirac. Y si en vez de representar un qubit, queremos representar dos qubits, vamos a trabajar siempre con los dos qubits como si fueran un sistema único que tiene un estado único, es decir, un vector único. Solamente que el vector ahora va a estar en un espacio de 4 dimensiones. Como son espacios abstractos, podemos tener la cantidad de dimensiones que nos parecen. Tener 4 dimensiones significa que podemos tener 4 ejes de referencia y que el estado lo podemos multiplicar por 4 coeficientes. En este caso,
los estados de referencia son estos, que se representan con estas matrices verticales. Y bueno, si tenemos un espacio de más dimensiones, por ejemplo, 3 dimensiones, vamos a espacios de 8 dimensiones, y la formulación es esta. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Si queremos pasar de un estado a otro, por ejemplo, un estado en el espacio de 2 dimensiones, queremos pasar de un estado a otro, como son vectores, lo que tenemos que hacer es multiplicarlos por una matriz de transformación. Esa matriz de transformación representa el efecto de la puerta cuántica. Y si hay puertas cuánticas que pasan de 0 a 1, o que pasan de 0 al estado intermedio, o que pasan de 0 a otros estados intermedios. Todas se representan con matrices. Matemáticamente decimos que el estado psi' es igual a la puerta U o a la matriz U multiplicada por el vector psi. Enrique, disculpame. Enrique, una interrupción. Mira, algunas personas me dicen por chat que... Están empezando a dormir, ya sé. Iba a decir, me recuerdo el título de tu presentación. No, yo no lo quiero explicar, solamente quiero hacerles ver nada más que busque la forma de cerrar. El gusto, digamos. El comportamiento de las matrices se representa con ecuaciones como esta. Y en la práctica, cualquier circuito, así como en la computación clásica, lo representamos con ecuaciones del álgebra de Boole, se representa con ecuaciones de este tipo. Hay una representación gráfica del estado de un qubit, que es una esfera que se dibuja en perspectiva, que se llama esfera de Bloch. Acá los bits en estado fundamental 0 se representan por un vector que va para arriba, en estado de 1 con un vector que va para abajo, y los estados intermedios están todos alrededor de este círculo. Bueno, esto se utiliza mucho como indicador. Cuando se quiere saber el resultado de un problema, se lo suele dar sobre una esfera de Bloch. ¿Qué puertas cuánticas tenemos? Bueno, tenemos una puerta que se llama Hadamard, que es la que permite generar los estados superpuestos. Es decir, si se entra con un estado 0, se sale con una superposición de 0 y 1, y se utiliza muchísimo cada vez que hacen falta estados superpuestos, y después todas matrices que permiten hacer rotaciones en este espacio de los vectores a lo largo del eje X, Y, Z, desplazar la fase, etc. Las puertas cuánticas dobles se representan como matrices de 4×4, las puertas cuánticas triples con matrices de 8×8 y así. Estos dibujitos que están acá son las gráficas de estas compuertas que vemos acá a la izquierda. Las que son simples, es un simple cuadradito que tiene la letra de la compuerta. Estas dos son las únicas que tienen dibujos distintos. Una representación gráfica de un circuito puede lucirse como este. Acá tenemos las puertas que vimos recién, y estos que están acá son los medidores. Los medidores toman el estado de un qubit, cualquiera que sea, lo precipitan a 0 o a 1 y mandan la información por acá, y generalmente se almacenan bits clásicos. Y con esto implementamos los algoritmos. Esto aparte lo voy a pasar muy rápido, porque además ya se va haciendo un poco tarde. Históricamente el primer algoritmo que se concibió fue el de Deutsch, que lo concibió más o menos al mismo tiempo que concebía los computadores cuánticos, y es para saber si una función determinada es constante o desbalanceada. Si una función es constante, cualquiera que sea su entrada va a dar siempre la misma salida. Si es balanceada,
va a repetir la entrada o la va a invertir. ¿Para qué le interesa saber esto? Bueno, simplemente para saber que la informática cuántica puede llegar a existir. Esto no tiene ninguna aplicación práctica. Sin embargo, la primera vez que se consiguió implementar esto fue un logro porque, bueno, era un poco como que viabilizaba toda la teoría que se estaba desarrollando. Acá en este esquema, la función que se quiere desarrollar hay que cablearla dentro de este circuito. Y de alguna manera, la salida que se mide acá arriba nos permite decir si la función es balanceada o si es constante. Este algoritmo se generaliza en el de Deutsch-Jones, que permite hacer algo similar con una función de muchas entradas. Y bueno, después tenemos el algoritmo de Grover. Yo esto lo presento solo para que se dé una idea de la complejidad de los algoritmos. El algoritmo de Grover tiene que hacer una búsqueda. La búsqueda de elementos se supone que está en un arreglo y los elementos tienen un número de índice. De manera que si tengo n elementos, tengo que tener una cantidad de qubits tal que 2 a la n sea mayor que n. Acá lo que hacemos es armar este circuito de computación que tiene n entradas, todas en cero, las hace pasar por puertas de Hadamard que crean estados superpuestos. Y de alguna manera, en este punto que está acá, llega la suma de todos los números entre 0 y entre 1 y n. De todos los índices, perdón, entre 0 y n menos 1. Todos estos números se ponen acá y lo que se consigue es que acá a la salida este circuito identifique, este circuito está cableado en función de qué es lo que tiene que buscar, este circuito identifica la salida que interesa. Porque, bueno, algo así como que acá va a haber una cantidad de números que tiene 1, es la que interesa y todo lo demás tiene menos 1. El único problema es que la probabilidad de error es alta. Puede ser, qué sé yo, 50%. Entonces no sirve. Todo esto que está acá, lo que hace es permitir identificar la salida de una forma más medible. Y si queremos tener más precisión, lo que hay que hacer es las salidas que están acá, volverlas a meter acá y hacer una iteración. La segunda iteración da mejor probabilidad. Y finalmente, si el número, por ejemplo, es de 100, tenemos 100 números y lo reiteramos 10 veces, ya la probabilidad del hallazgo pasa a ser suficiente como para tomarla en cuenta. Bueno, el algoritmo de Shor es, bueno, volviendo acá. ¿Qué necesitamos para implementar esto? Bueno, si queremos hacer una búsqueda entre 1.000.000 de elementos, necesitamos 1.000 qubits acá y uno acá, 100.001 qubits. Acá muchos miles de compuertas. Esa es la complejidad del circuito que necesitamos. En el algoritmo de Shor se quiere factorizar un número n, que también se puede expresar como 2 a la n, y lo que hacemos acá es poner todas las entradas, es decir, ponemos una cantidad de qubits a 1, es 1 por cada bit que pueda tener el índice que buscamos. Y acá le hacemos hacer una serie de rotaciones de fase, que las combinamos con estos que vienen acá, para dar una mezcla extraña de soluciones acá a las que se le aplica esta compuerta que es una transformación de Fourier inversa. Bueno,
pasando... Enrique, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Me estoy perdiendo en la complejidad matemática y como lego, si vos me permitiste, preguntaría, lo que entendí hasta ahora es que la computación cuántica es ante todo una construcción matemática muy compleja que experimentalmente hasta ahora se puede soportar con transistores o circuitos integrados tradicionales. ¿O hay también elementos físicos cuánticos? La computación cuántica está compuesta por elementos cuánticos. Pero esos elementos cuánticos, ante todo, veo que tienen una estructura matemática muy robusta que los soporta. La estructura matemática es su representación. Si yo tengo un circuito con muchos elementos y quiero saber cómo se comporta con determinadas entradas, determinadas salidas, en vez de construirla, uso las ecuaciones. Perfecto, entonces, para hacerme que me termine de entrar esto tan complejo y tan extraordinario, porque la verdad que es atrayente, hoy en día, ¿sobre qué elementos físicos Ahora miramos un poquito de eso. Bueno, yo personalmente me tengo que ir. Nunca pensé que llevara tanto tiempo, pero sigan adelante ustedes, por favor. Y la verdad, Enrique, te sugiero que cierres en pocos minutos. El nivel de complejidad que nos estás explicando a alguno de nosotros, a mí en particular, me excede en forma total. O sea que yo lo que quisiera de vos es que entendieras que lo mejor que podés hacer es un cierre. Yo lo tengo que dejar. Gracias, Enrique. Perdón, yo quisiera completarla o verla después en el link de YouTube. Bueno, cómo no. No se corte. Pero a mí me interesó este nivel de detalle. No se corta en absoluto. Síganlo. Por favor, sigamos. No los voy a limitar a los demás. No los voy a limitar. Bueno, sigamos igual con preguntas y respuestas, que eso nos puede ayudar a entender después, porque veo que Enrique domina el tema. Entonces, con las preguntas y respuestas vamos a ir adecuándonos al nivel de comprensión de cada uno. Bueno, pero creo que es al revés. Si vemos unas filminas más, vamos a empezar a entender más. Después vemos las preguntas. El profesor es usted, Enrique Simón. Bueno. Bueno, pues salteamos un poco el tema de los algoritmos. Empezamos a hablar sobre la implementación física, ya que fue una de las preguntas. ¿Cómo se codifican los bits, los qubits? Bueno, ya dijimos. Una forma es sobre fotones. Los fotones son los cuantos de luz, es decir, codifico la información sobre la luz. ¿Cómo? Puede ser, lo más cómodo es polarizarla. Si la polarizo vertical es un 0, si la polarizo horizontal es un 1. Si es cualquier nivel de inclinación, es un estado intermedio, que es una mezcla de 0 y 1. También se puede trabajar con cantidades de fotones, haciéndolos seguir distintos caminos y contándolos en un lado o en otro. Y si la otra son los átomos, las moléculas o los iones. Ya dijimos que se manipulan a nivel energético. Sí, espera que y después tenemos los anillos superconductores. Los anillos superconductores son artificiales, van a ser pequeños anillos, donde se hace circular la corriente para un lado para el otro, y según sea el sentido de la corriente, vamos a tener un 0 o un 1. El problema de implementar los circuitos con estos elementos es que son todos muy inestables. Para empezar, hay una decoherencia natural de los estados que pasan de un lado a otro, y
se da en el orden, según la tecnología, de los segundos o de los centésimos de segundo, de las milésimas de segundo, y ese es el tiempo que hay para hacer los cómputos. El otro problema es que hay muchos errores. Se han ideado esquemas para corregir los errores, pero necesitan redundancia. Pero no como en computación clásica, que necesitamos, por ejemplo, sobre 32 bits poner 1 de paridad. Acá es al revés. Sobre un bit útil necesitamos poner 32 redundantes. Con lo cual la complejidad de los circuitos es enorme. Vamos a ver un poquito sobre las tecnologías que hay. Esta es una lista. El hecho de que haya tantos en la lista indica de que hay un montón de gente que está haciendo tentativas, cada uno con la tecnología que domina. Es decir, yo creo que cada laboratorio de física dijeron, a ver, sobre qué sabemos mucho nosotros, tal cosa, sobre redes ópticas, bueno, a ver si se pueden usar. Y empiezan a hacer trabajos y publican, y a veces tienen éxito. Pero el hecho de que se esté probando todas estas cosas indica, como puse ahí al final, que en realidad estamos en los comienzos de esta tecnología. Entre las artificiales que se están trabajando más ahora, aparte de los semiconductores, se está utilizando poner impurezas por ejemplo, impurezas en sólidos. Es decir, toman una estructura de diamantes y se le colocan algunos átomos de nitrógeno adentro, y como están suspendidos y son identificables, se lo puede utilizar como qubits. Bueno, y otras, hay creaciones de nanotecnología, hay de todo. Vamos a ver un poquito, así satisfacemos curiosidades, algunas de estas. La primera que se utilizó fue la técnica de la resonancia magnética nuclear. ¿Qué es la resonancia magnética nuclear? Es la que se utiliza en diagnóstico por imagen. ¿En qué se basa? En que se coloca el cuerpo de la persona a diagnosticar en un campo magnético muy intenso, cruzado por otro perpendicular, que hace dar vuelta a los espines de los núcleos de los átomos. Si se cierta alguna frecuencia que resuena con un determinado material, entonces se capta una señal y se sabe de qué es el átomo. Entonces, en la resonancia magnética nuclear lo que se hace es barrer frecuencias, obtener distintos niveles de resonancia y diferenciar los materiales que componen los tejidos humanos. Bueno, acá en computación cuántica interesa tener un solo núcleo resonando, o uno por cada qubit. Entonces lo que se hace es elegir moléculas, por ejemplo, si quiero tener una computadora de 7 bits, elijo algún compuesto que tenga 7 átomos y los coloco disueltos en una solución en un esquema bueno, parecido al de los resonadores. Acá, esto que tenemos acá es un pequeño resonador cuántico, este es el campo magnético de Bias, y bueno, los otros son ortogonales, no se ven. Y lo que se consigue es, cada átomo tiene una frecuencia de resonancia distinta. Incluso si es un compuesto que tiene, por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno, esos 2 átomos de hidrógeno tienen frecuencias distintas, porque están en distintas partes de la molécula, y están en contextos distintos. Entonces, con la frecuencia se puede identificar un núcleo. Y entonces se mandan pulsos a la frecuencia de resonancia de duración suficiente para pasarlo de 0 a 1, de 1 a 0, o de 0 a un estado intermedio. Si quiero implementar compuertas, lo que hago es mandarle pulsos para que vibren. Y si quiero trabajar
con 2 qubits, ya la cosa se complica, está fuera del alcance de esta charla. Pero bueno, se puede conseguir que los efectos pasen de una a otra. El tema es de que en una solución no puedo poner una molécula, nadie puede agarrar una molécula y ponerla, hay que poner muchas, y se trabaja con el colectivo. Es decir, todos los átomos de hidrógeno de arriba del compuesto de carbonato de ácido carbónico son el qubit 1, las de abajo el qubit 2, la de oxígeno es el qubit 3 y la de carbono el qubit 4. Bueno, así se trabaja. Como las técnicas para hacer esto están conocidas ya bien, después de muchos años de trabajo, fue la primera que se implementó. Las primeras algoritmos se demostraron en resonancia magnética nuclear. Es muy difícil escalar esto. Se está haciendo conjetura de desarrollar moléculas artificiales que tengan muchos qubits, o trabajar con cavidades especiales que permitan distinguir las moléculas por su ubicación. Hay una rama de esto que es resonancia magnética nuclear en sólidos en vez de hacerlo en líquidos. Y bueno, es dudoso que sea escalable, pero se sigue experimentando. Luego vienen las trampas de iones. ¿Qué es el ion? El ion es un átomo al que le falta un electrón o le sobra un electrón. Por lo tanto, tienen una carga eléctrica y se las puede orientar con campos eléctricos fácilmente. La trampa iónica es un artefacto que acá esquematizamos con 4 electrodos que crean un campo magnético adentro, que tiene un gradiente tal que todas las iones se concentran en el eje axial. Que trata de salir, el campo magnético lo hace volver. Entonces, se puede tener una cantidad de iones alineados. Los iones se trabajan en forma individual con láseres y se los utiliza como qubits. En este caso, se utilizan los estados internos del qubit. Es decir, con el láser se hace pasar el electrón a la órbita superior e inferior, y los qubits quedan cargados durante el tiempo, el límite de coherencia que tenemos, que es bastante bueno en el caso de los iones. De todas formas, no nos imaginamos millones de iones metidos ahí adentro. Si bien ha sido esta una tecnología buena para hacer experimentos, tampoco se considera muy escalable. Bueno, la óptica lineal, ya la mencionamos al pasar, es la que está formada con elementos ópticos de uso común, lentes, espejos, filtros. Se puede poner todo arriba de una mesa, y se pueden armar circuitos cuánticos que casi se pueden seguir visualmente arriba de la mesa. Esto solo sirve para hacer experimentos. Es la más rápida para implementar. De alguien tiene una idea, en 4 o 5 días puede montar un circuito de esto o pedírselo a alguien que sepa. Ya es algo mucho más extraño. Si se quiere escalar esto, queremos trabajar con trampas de átomos. ¿Cómo hacemos para entramparlos a los átomos? Es decir, ¿cómo hacemos para tenerlos quietos y localizarlos en los lugares que nos interesan, y que no se escapen? Bueno, como el átomo no tiene carga eléctrica, el átomo es neutro, es mucho más difícil de hacerlo, y lo que se descubrió es que se puede hacer con la luz. Se provocan interferencias entre 2 haces de luz de la misma frecuencia que van en sentido contrario, se forman rayas de interferencia. Bueno, los átomos tienden a ubicarse
en los negros de las interferencias, que son los pozos de potencial que se les llaman. Entonces se los podría distribuir en rayas paralelas con 2 haces de luz en esta forma. Si además de poner 2 haces de luz así, ponemos 2 haces de luz así, tenemos un reticulado, ese que se ve acá, lleno de átomos. Acá vemos los 2 láseres que provocan la interferencia en un sentido y los 2 que provocan la interferencia en otro. Lo que tiene esto interesante es que variando la frecuencia de la luz, se varía la geometría de la red, y variando la intensidad de la luz se varía el alto de los pozos de potencial. Entonces acá vemos un ejemplo donde se empieza a salpicar los átomos en un campo débil y se va aumentando la intensidad para que los átomos se acumulen. Y acá vemos otro esquema donde se provocan diferencias de fase entre los átomos interferentes, parece que los pozos se alarguen o se alejan. Entonces, con estos 2 esquemas conseguimos acá ubicar los átomos y acá acercarlos lo suficiente como para que se comuniquen por efecto cuántico. Efecto túnel, perdón. Y bueno, entonces, esto también desperta cierta expectativa, pero es una técnica muy complicada. Para darles una idea, normalmente los átomos están agitándose por efecto térmico. Entonces, las agitaciones térmicas son tan grandes que los hacen salir del pozo, el átomo no se puede trabajar. Entonces hay que enfriarlo. ¿Pero enfriar a qué? No se trata de enfriarlo como el nitrógeno líquido o el helio líquido. Hay que enfriarlo a fracciones de grado Kelvin. Y eso no se consigue con técnicas de refrigeración, sino con técnicas mecánicas que frenan a los átomos en su movimiento de agitación, y nuevamente tenemos más láseres. Así que tenemos que frenan a los átomos, láseres que los encuadran, y después finalmente láseres verticales que los excitan para hacerlos comportar como cubitos. Bueno, esto está todavía en mayor nivel de experimentación que las que vimos antes, así que vamos a pasar a este otro. Las cavidades electrodinámicas cuánticas. La cavidad cuántica es una cavidad muy pequeña, que es del mismo orden de magnitud que la longitud de las ondas de luz que se utilizan. Por ejemplo, qué sé yo, 20, 10, 15 veces la longitud de onda. Entonces, en ese elemento confinado, la luz no puede vibrar de la misma forma que en el espacio, y la forma de la cavidad y los elementos de acción condicionan su comportamiento. Estas cavidades son las que se utilizan para emitir rayos láser. Pero acá la idea es de meter adentro átomos que quedan confinados y hacerlos evolucionar en forma controlada con un láser que está acá arriba. Acá tenemos un esquema que muestra una cavidad con varios átomos. Una de las facilidades que tiene esto es que se pueden transformar estas informaciones en fotones que pasen por una fibra óptica y vayan a otra cavidad. Que las cavidades se pueden interconectar entre sí. Bueno, otra técnica en experimentación, y vamos a los superconductores. Vamos directamente a la figura. El superconductor es un lazo cerrado. Acá lo tenemos dibujado y acá lo tenemos esquematizado. La corriente pasa para un lado o para otro y sería infinita si no ponemos unas juntas aislantes que se llaman, que son sumamente finitas.
que se llaman de Josephson. En los dispositivos convencionales, un aislante no deja pasar la corriente. Acá, sin embargo, si la junta es muy finita, normalmente del orden de unos cuantos átomos, pasan igual la corriente. Porque como la variación de energía de la corriente a los lados de la junta son estadísticas, siempre hay alguno que tiene la energía necesaria para pasar, pero pasan poco. Bueno, todo el comportamiento de este artefacto es cuántico y se puede aprovechar para hacer qubits. El qubit se puede hacer midiendo el flujo de acá adentro, para un lado es 0, para el otro es 1, o midiendo la corriente o midiendo la carga que está de un lado o de otro, la cantidad de elementos de carga que están de los dos lados de la junta. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Fíjense esto. Un qubit, un anillo se puede hacer litografiado en un chip, las mismas técnicas que se utilizan para hacer chips electrónicos, y puede ser tan chico como 10 micrómetros. Entonces en un chip, bueno, puede haber mucho. Tampoco se pueden poner millones por ahora, por los problemas de la coherencia cuántica, ruido cuántico y errores. Pero se pueden poner varias decenas. De hecho, todos los jugadores grandes hoy están trabajando con esta tecnología. Hablo de IBM, de Google. Intel, por supuesto, se dedicó a fabricar chips de estos y los trabaja con la Universidad de Delft, en Holanda. Y no sé si me olvido de alguno. Bueno, acá este es un esquema de cómo se manejan los qubits cuando se cuentan las cargas. Y acá con flujo. Bueno, la ventaja de que se pueden trabajar más fácilmente, porque las técnicas de litografiado están muy perfeccionadas, son rápidos, tienen buenos tiempos de relajación, y los qubits se pueden medir, los valores de los qubits se pueden medir con instrumentos convencionales, son corrientes, son tensiones. Se los puede vincular entre sí, inclusive se puede vincular con otra tecnología, formando circuitos híbridos. Los puntos cuánticos es una cosa más extraña, es en un material semiconductor se forma un pozo que trabaja un poco como los pozos de las retículas ópticas que vimos antes, pero a mayor dimensión. Y acá se pueden poner uno o varios átomos y quedan atrapados y se los hace trabajar. Esta técnica también se supone escalable. Bueno, estará pasando. Las tecnologías que acabamos de ver se resumen acá, y acá en esta columna se dan los tiempos de coherencia que se logran. Como ven, en los semiconductores estamos en el orden de los esto es una roja, cada vez así, superconductores. En el orden de los milisegundos, y las operaciones son del orden de los nanosegundos, de manera que se pueden hacer muchas antes de que estos caigan de coherencia. Bueno, y así con todas. Las trampas de iones están en el orden de un centésimo y serían las más graves. Acá tenemos la imagen de un cuerpo completo, de un computador cuántico. Este es el Sycamore de Google. Esta que está acá viene a ser la cobertura, y le falta la cobertura de la parte de abajo, porque esto no está cerrado. Estos son todos los coaxilas que llevan señales de un lado para otro. Y, bueno, acá no se ve el chip
pero acá sí, este es otro, en la Universidad de Delft, y el chip lo tiene este señor en la mano, es un cuadro de 10 por 10 y lo está por poner acá abajo. El aspecto de los computadores cuánticos no es muy sexy. Tenemos también las herramientas de software de las que estuvimos hablando. Hay herramientas de software para dibujar circuitos cuánticos, para simularlos en todos los ambientes de computación, es decir, en C++, en Python, bueno, en PHP. Y hay algunos que son solamente visuales y hay algunos que están en línea. Acá tenemos, por ejemplo, uno demostraciones siempre salen mal, ¿no? ¿Cómo vemos este dibujo? Acá tenemos un qubit y esta es la puerta de la esfera de Bloch que está indicando el valor que es 0. Acá si queremos lo podemos agrandar, tenemos el vector apuntando para arriba, es 0. Acá podemos agregar cualquier circuito cuántico. Esta es la inversión, con lo cual el bit pasó a tener 1. Si quiero puedo poner más qubits. Puedo poner una puerta de Amar. La puerta de Amar es la que mezcla el 0 y el 1, y entonces manda ¿cómo se llama? El vector para adelante. Si llego a poner un X acá, no lo modifica. Si en vez de entrar con un 0 entro con un 1, entonces se me genera un estado superpuesto, pero en vez de 0 más 1 es 0 menos 1. Bueno, y así no los canso, pero puedo ir agregando cualquier cantidad de qubits, armar cualquier circuito y ver cuánto sale. Si quiero tener más datos de la salida, pido esta información y entonces me vuelve a repetir los qubits que tenemos ahí, me dice cuál es la probabilidad de tener esta salida y no otra. Acá me dice que este está en estado 0, de 1 con una probabilidad 0,5, este está en estado de 1 con una probabilidad de 100%. Y aquí, bueno, si tuviéramos planteado una ecuación de Dirac, me dice cuáles son los coeficientes de los vectores que manejan esto. Bueno, es simplemente para que vean esto. A ver si... Acá cargué un circuito que ya tenía preparado. Este es un circuito de recuperación de errores. Se supone que el qubit que interesa es este. Los otros dos son auxiliares. Obviamente, acá tengo un 0. Del otro lado de la línea de transmisión tengo perdón, un 1. Este es un 1. Tengo un 1 y el estado final es 1. Si yo esto lo cambio, cualquier otro estado, fíjense que acá voy variando, siempre tengo a la salida el estado que interesa. Pero bueno, ¿qué pasa si hay un ruido? ¿Qué es un ruido? Un ruido es algo que se interpone en el canal y modifica este qubit, aunque en este caso podría modificar también los redundantes. Para modificar el qubit voy a poner una compuerta de inversión. No encuentro. Así.
Fíjense que yo acá estoy invirtiendo este estado y sin embargo acá el resultado no cambia. Si lo pongo acá, cambia el estado de este, pero no se modifica el original. Quiere decir que esto, a pesar de tener ruidos en cualquiera de los 3 canales, sigue indicando lo mismo. Lo único que, bueno, tengo que tener todos estos elementos redundantes y en particular tengo que tener 2 qubits auxiliares. Y esto solamente me protege contra un error. Si le pongo 2 no funciona. Si tuviera 1000 qubits, necesito, qué sé yo, 30, 40.000 qubits auxiliares. Con esto estoy mostrando un poco lo del cómo funcionan los simuladores y cómo funcionan estas herramientas. No tengo mucho más para decir. Para cerrar, preparé justo al principio. Esta es la imagen de un computador cuántico de Rigetti. Aquí nos dicen que pensemos en la computación cuántica y nos presentan el artefacto. Y esta es la máquina que están presentando la cobertura. Acuérdense que hay otra cobertura igual abajo y que todo esto se llena con un elemento criogénico, como puede ser helio líquido, para mantenerlo lo más cerca posible a la temperatura de 0 Kelvin, pero aparte están los láseres que provocan enfriamiento por efecto mecánico. Estos son los nervios de la máquina. Este es el esqueleto. Esta es la máquina ahí adentro. Y este es el cerebro, es el chip. En este caso es un chip de Intel. Ese círculo que está ahí, todo lo que se muestran son conectores coaxiales. El chip en sí son estos 3 elementos que están acá, que son muy chiquitos. Bueno, no sé si ahora me quieren hacer preguntas. ¿Ese diseño es necesario para que funcione o puede cambiarse el diseño, que es realmente complicado para la comercialización, me imagino? ¿Este diseño de pirámide invertida? Sí. Bueno, la verdad que la casualidad es que todos los fabricantes van a un diseño parecido, la verdad que yo no sé. Pero en general están suspendidos en el techo y en el piso de arriba tienen todos los elementos clásicos que necesitan para hacerlo funcionar,
o sea, por ejemplo, el enfriador del líquido líquido, el circulador del líquido líquido, y están todas las conexiones a computadores clásicos, que son los que hacen el censado de las señales y los registran en memorias convencionales. Es decir, que funcionarían adicionados a un computador tradicional. No, nada que ver con computador tradicional. No, Es decir, no, digo, pero ¿el diseño está previsto para ser standalone o para ser aplicado a una computación tradicional más conocida, digamos? Recordemos que estos se van a utilizar para hacer algoritmos cuánticos que experimenten algún tipo de superposición de funciones y puedan resolver problemas que no son clásicos. Es decir, no podemos tomar un problema clásico, qué sé yo, para es un cómputo cualquiera, una suma, qué sé yo, y a tratar de hacerlo con esto porque sería mucho más complicado que en un computador clásico. Es decir, acá hay que poner algoritmos que generen operaciones en paralelo y después que hagan selecciones del resultado que interesa, como vimos en el algoritmo de Shor, que entraban, por ejemplo, si queremos romper una clave de 1024 bits, tenemos que entrar con 1000 qubits, todos en el mismo nivel, hacer que se mezclen los estados de los 1000 qubits, y entonces vamos a tener 2 a la 1000 estados, el número es inimaginable, que entran a un circuito que elige uno. Claro, de eso lo entiendo. Lo que yo te preguntaba es si vos crees que de algún modo es una tecnología sustitutiva de la tradicional, complementaria de la tradicional o paralela a la tradicional. Yo te diría que por ahora es una tecnología independiente y lo que se avisora es que puede llegar a funcionar como coprocesadores de los computadores convencionales. Ajá. De todas formas, esto para funcionar necesita una cierta preparación de los datos que se puede hacer en un computador convencional que en algún momento llame a un computador cuántico, como quien llama una subrutina, resuelve algo y después registra los resultados en los medios que conocemos nosotros. Es decir, que vos avisorás un futuro de ambas tecnologías funcionando en conjunto, creo que complementándose. En la escala intermedia, que es la que se avecina ahora. Ahora estamos en la escala pequeña. Cuando lleguemos a la escala intermedia, van a ser computadores híbridos. Bueno, muchas gracias. De hecho, se están desarrollando un montón de lenguajes en computadores convencionales para controlar todo esto, porque acá lo ideal sería de que los circuitos también se pudieran armar y desarmar en forma automática. Es decir, si nosotros queremos conectar miles de qubits para resolver un problema y al rato queremos conectar esos miles de qubits en otra forma para resolver otro algoritmo, esa modificación hay que conseguir hacerla en forma automática. Bueno, estar trabajando meses en un laboratorio para hacerlo. Hacerlo en forma automática quiere decir que hay que conseguir dispositivos cuánticos que sean sensibles o controlables por señales eléctricas convencionales que se puedan manejar con un computador cuántico. Entonces yo puedo decir lo mismo que hice en el simulador que vimos hace un rato, con elementos abstractos, lo puedo hacer físicamente acá adentro. Lógico que hace eso. Enrique, ¿se puede decir que, como se razonaba con las viejas válvulas, y se tuvo que pasar a razonar ya no con el transistor, sino con los circuitos integrados, los circuitos, el salto es tan grande como ese?
Es otra cosa. Cuando pasamos de las válvulas a los transistores, no tuvimos que razonar distinto. Seguimos razonando igual. Lo único que pasamos a tener un equipo mucho más chico que gastaba mucha menos energía, que necesitaba menos aire acondicionado, en vez de ocupar un piso entero como era Mercury, yo entraba en un gabinete con un tamaño de un ropero. Y más rápido. Y en vez de Es tener decir, decenas de bits, pasamos a tener, bueno, algunos miles, después millones. Después, esos mismos circuitos pasaron a los chips. Los circuitos de los chips son transistores, no es un invento nuevo. En la junta de transistor, que antes venía en una capsulita así, y se montaba en una placa qué sé yo, de 10 centímetros por 20, pasó a ser un punto dentro de un chip de 1 centímetro cuadrado. Entonces, con técnica de litografiado se generan muchas juntas semiconductoras y las líneas de comunicación se simulan la resistencia, los condensadores, todo lo que hace falta. Y paso a tener en una pastilla millones de bits, y eso hace que, bueno, yo acá ahora tengo, qué sé yo, 64 mil millones de bits. bien, por eso a mí me Pero costó esto entender funciona igual el concepto. que una computadora de válvula. No es un paradigma nuevo. Claro, pero el de la computación cuántica sí. Tanto el qubit ante todo es una concepción abstracta que después se apoya en otra construcción física distinta al transistor. Yo diría que es al revés. El qubit es un elemento físico que despertó la idea de ser aprovechada para tecnologías de la vida cotidiana y para estudiar más fácilmente cómo funciona, se lo reemplaza con el qubit abstracto que vimos recién, que es una concepción matemática que incluso se hizo mucho antes de que se pensara en computación cuántica. Es decir, todas las experiencias en física cuántica que se hicieron durante el siglo XX se analizaban con ecuaciones de Dirac, trabajando con los qubits y con las compuertas y con los circuitos cuánticos. Gracias. Gracias. Y si querés un detalle, nunca había escuchado una explicación tan clara y sencilla sobre cómo trabaja la resonancia magnética nuclear. Bueno, sí, te puedo hablar. Enrique, habla Roberto Vilacqua. Yo te pido un favor, y es que todas estas presentaciones que acabas de hacer la podamos tener en casa y verla, porque a mí se cerró algún pequeño agujerito, pues se me abrieron 200 cráteres, digamos, con respecto a esto. Entonces me encantaría repasar y poder mirar tranquilamente la filmina, ¿sí? En mi caso, yo fui al curso de la ESI hace 3 años para ver si me aclaraba la que era la computación cuántica y me despertaron tantos interrogantes que yo llevo 3 años estudiando. Sí, ya veo. Pero además es la primera vez que encuentro que una persona me puede explicar razonablemente lo que es un qubit, o por lo menos creo yo haberlo entendido en este momento. Por Está eso todo grabado. Esa es la ventaja de que sé poco, entonces no me puedo complicar mucho. Toda esta charla está grabada. Te felicito, Enrique, realmente has hecho un trabajo y venís, y se nota una sistematización muy importante en la secuencia y en las explicaciones, realmente. Yo quisiera también, de ser posible, ¿no? Porque sé que es un trabajo enorme que vos volcaste ahí, poder tener acceso a la presentación en sí, más allá del video que la contiene. Lo que dijeron recién, más allá del video, yo voy a meter la presentación en la nube y les paso el link.
Dale, Perfecto. estaría bueno. Y yo quisiera, Muchas gracias. te comprometo en público que te voy a llamar, me voy a poner en contacto con vos por algunos temas. Bueno, si quieres consultar, sí, pero no me pongas en público porque una cosa es hacer- en privado te voy a preguntar. otra cosa es con Te desconocidos. voy a consultar y te voy a transmitir unos temas. Bueno. Muchas gracias, felicitaciones, realmente, aplauso. Sí.